Técnicas de conteo. Número 1. Principio multiplicativo. Si un conjunto A consta de n sub 1 elementos y otro conjunto B consta de n sub 2 elementos, el conjunto de todas las maneras de combinar un elemento de A con un elemento de B viene dado de la siguiente manera: n sub 1 por n sub 2 elementos. Este principio se puede extender a más de dos conjuntos, es decir, para cada conjunto diferente. Por lo tanto, la cantidad de maneras de combinar los elementos de los conjuntos son n sub 1 por n sub 2 por n sub k. Esta definición técnica del principio multiplicativo la explicaremos mediante los siguientes ejemplos. El ejemplo número 1 dice: se tienen tres poleras, rojo, verde y azul. Estos vendrían siendo el conjunto, digamos, el primer conjunto de las poleras, y dos pantalones cuyo conjunto es negro y blanco. ¿De cuántas maneras se puede escoger una polera y un pantalón? Por lo tanto, la cardinalidad o los elementos del conjunto polera son tres: rojo, verde y azul. Y la cardinalidad de los pantalones son dos: negro y blanco. Por tanto, para poder resolver este problema mediante el principio multiplicativo, vamos a usar el siguiente diagrama de cajas que está acá, en el cual el primer casillero va a estar rellenado, en este caso por las poleras, es decir, aquí podemos colocar o ubicar cualquiera de las tres poleras, en el segundo cualquiera de los dos pantalones. Por lo tanto, aplicando el principio multiplicativo, multiplicamos los conjuntos. 3 por 2 son 6, es decir, existen 6 formas distintas de escoger una polera con un pantalón. Ejemplo número 2. Se desea colgar tres cuadros en una pared, uno al lado del otro. ¿De cuántas formas diferentes se puede colgar? Los datos son los siguientes entonces para resolver el problema. La cardinalidad de los cuadros son 3, pues son 3 cuadros. Por lo tanto, vamos a aplicar entonces este esquema de la caja para poder resolver mediante principio multiplicativo. En el primer casillero podemos colocar cualquiera de los 3 cuadros. En el casillero del medio, cualquiera de los 2 cuadros restantes, y en el último se ubica el último cuadro restante. Por lo tanto, multiplicamos los elementos del conjunto. 3 por 2 por 1 nos da 6 formas entonces diferentes de colocar o colgar 3 cuadros en una pared. Otro ejemplo del principio multiplicativo. Este es un ejemplo muy común. Número 3. ¿Cuántas patentes de automóviles se podrían confeccionar con 26 letras de nuestro alfabeto, empleando 3 letras y 3 dígitos, de las cuales se puede repetir? Por lo tanto, se pueden repetir los caracteres. Mediante nuestro diagrama de cajas, aquí tenemos lo siguiente. Hemos reservado 3 casilleros para las 3 letras y 3 casilleros para los 3 dígitos. En el primer casillero de las letras puede ir cualquiera de las 26 letras del alfabeto. Aquí también cualquiera de las 26, pues recordemos, dice que se pueden repetir las letras. Y aquí cualquiera de las 26. En los 3 casilleros restantes, aquí cualquiera de los 10 dígitos, cualquiera de los 10 dígitos, cualquiera de los 10 dígitos. Recordemos que se pueden repetir y los dígitos van de 0 a 9. Por lo tanto, aplicando el principio multiplicativo, multiplicamos los elementos del conjunto, la cardinalidad de cada uno. 26 por 26 por 26, 10 por 10 por 10, y esto nos da 17.576.000, en este caso, cantidad de patentes de automóviles que se pueden confeccionar. 2. Principio aditivo, otra técnica de conteo. Consiste en lo siguiente: si se desea llevar a efecto una actividad la cual tiene formas alternativas para ser realizadas, donde la primera de las alternativas puede realizarse de A maneras o formas, la segunda alternativa puede realizarse de B maneras o formas, y la última de las alternativas puede ser realizada de K maneras o formas, entonces la actividad puede llevarse a cabo de la siguiente manera: A más B más K maneras o formas diferentes. Por ejemplo, por lo tanto, esta explicación técnica lo vamos a explicar mediante algunos ejemplos también. El ejemplo número 1 del principio aditivo dice: ¿de cuántas maneras se puede cruzar un río sabiendo que se disponen de 5 botes y 2 balsas? Por lo tanto, para cruzar el río disponemos de botes y balsas. 5 botes, 2 balsas, es decir, no podemos usar las mismas embarcaciones al mismo tiempo. Para una persona, por ejemplo. Por lo tanto, el río se puede cruzar en bote o balsa. Aplicando el principio aditivo, es decir, tenemos 5 opciones para cruzar el río, 5 opciones de botes y 2 opciones en balsa. Sumamos las opciones, tenemos
7 opciones de cruzar el río. Por lo tanto, aquí, como indica el principio aditivo, simplemente vamos a ir sumando las opciones que tenemos para ver las cantidades de diferentes formas, en este caso, de cruzar el río para el ejemplo número 1. Ejemplo 2, principio aditivo. ¿Cuántos resultados se pueden obtener si se lanza una moneda o un dado de 6 caras? Por lo tanto, aquí asumimos que el dado de 6 caras está numerado del 1 al 6 y las monedas tienen 2 posibilidades, caras sello. Por lo tanto, aplicando el principio aditivo, tenemos 6 posibilidades para las caras, para los dados, perdón, y 2 posibilidades para las monedas. Total, 8 resultados posibles que podemos obtener si lanzamos un dado o una moneda. Ejemplo 3, principio aditivo. Otro ejemplo dice: un repuesto para una embarcación se vende en 4 locales en Castro y en 7 locales en Puerto Montt. ¿De cuántas formas se puede adquirir el repuesto? Por lo tanto, aquí cardinalidad de Castro, es decir, 4 locales, cardinalidad de Puerto Montt, 7 locales disponibles. Por lo tanto, aplicando el principio aditivo, tenemos que sumar las opciones que tenemos: 4 más 7, es decir, 4 opciones en Castro, más 7 opciones en Puerto Montt, y eso nos da 11 formas que podemos adquirir el repuesto. Ese es un ejemplo entonces del principio aditivo. Técnica de conteo número 3, factoriales. Sea n un número natural, recordemos que los números naturales parten del 1 al infinito, se llama factorial de n al producto de los n primeros números naturales. La expresión se lee n factorial, n y con un signo de exclamación. Esto es factorial. Y se denota de esta manera: n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por n menos 2 por n menos 1 por n. Este último debe coincidir con el factorial. Propiedades: el 1 factorial es 1, 0 factorial es 1. Por ejemplo, 4 factorial se expresa 1 por 2 por 3 por 4, esto nos da 24, porque debemos multiplicar entonces, en este caso, la operación. 3 factorial dividido 1 factorial, 3 factorial, 1 por 2 por 3, y 1 factorial es una propiedad, por lo tanto es 1, y simplemente multiplicamos en el numerador, nos da 6. Otro ejemplo, 8 factorial dividido 3 factorial. Aquí podemos, para poder resolver este tipo de ejercicios, cuando vemos división entre factoriales, podemos usar un concepto que es el arreglo. Podemos observar que el numerador es mayor que el denominador, y 8 factorial, para evitar realizar el cálculo de 1 por 2 por 3 hasta llegar a 8, simplemente podemos abreviar. 1 por 2 por 3 representa 3 factorial. Por lo tanto, escribimos 3 factorial y después lo que nos falta para completar el 8 factorial, es decir, 4 por 5 por 6 por 7 por 8, partido en 3 factorial. El objetivo de esto es la simplificación. Simplificamos 3 factorial, multiplicamos los números que nos quedan en el numerador, y esto nos da 6.720, la división entre 8 factorial dividido 3 factorial. Ejemplo 4, 105 factorial dividido 103 factorial. Aplicamos el mismo procedimiento, hacemos un arreglo. 105 podemos expresarlo como 105 factorial, podemos expresarlo como 103 factorial por 104 por 105. Y mantenemos el denominador con el objetivo de simplificar los 103 factoriales, y nos queda 104 por 105, y esto nos da 10.920. Número 5, 11 factorial dividido 8 factorial por 2 factorial. Hacemos un arreglo aquí también. Aquí tenemos 2 factoriales, pero lo vamos a hacer mediante el factorial mayor, es decir, 8 factorial. Pues 11 factorial es lo mismo que 8 factorial por 9 por 10 por 11. Recordemos que 8 factorial abreviamos toda la multiplicación que va del 1 al 8. Y mantenemos el denominador del 8 factorial, y el 2 factorial lo desarrollamos, 1 por 2. Simplificamos 8 factorial y nos queda 9 por 10 por 11 dividido en 2 por 1, que es 2, y eso nos da 495. También podemos usar factoriales mediante expresiones algebraicas. Aquí tenemos lo siguiente: x menos 3 factorial partido x menos 5 factorial. Aquí el numerador es mayor que el denominador, pues en el denominador estamos quitando más elementos, 5 unidades. Por lo tanto, aplicamos el procedimiento anterior, el arreglo. 5 factorial, x menos 5 factorial, perdón, por x menos 4 por x menos 3. El último término debe coincidir con, en este caso, el argumento del factorial. Partido de x menos 5 factorial. Simplificamos x menos 5 factorial y nos queda la multiplicación de los binomios x menos 4 por x menos 3, y esto nos da x cuadrado menos 7x más 2. 7, x factorial, partido en x menos 2 factorial. Aquí hacemos un arreglo: x menos 2 factorial por x menos 1 por x. Va bajando.
partido x menos 2, simplificamos, nos da x cuadrado menos x. Esto es una x, perdón. Solamente x cuadrado menos x. Esto no va. Técnica de conteo número 4, permutación. Una permutación es cuando utilizamos todos los elementos de un conjunto y los ordenamos de manera diferente. Tenemos tres tipos de permutaciones. Las permutaciones simples es cuando se utilizan los n elementos de un conjunto y se denota de esta manera. P de n igual n factorial. Ejemplos de una factorización simple. Dice lo siguiente. ¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con la palabra Chiloé? Por lo tanto, aquí vamos a ocupar todos los elementos de la palabra Chiloé, ¿cierto? Y vamos a formar palabras distintas con ella, ya que no se repite ninguna letra. Ahora, por lo tanto, se trata de una permutación simple y aplicamos la fórmula P de 6 igual a 6 factorial. El 6 es porque tiene 6 letras la palabra Chiloé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial son 720 formas distintas de escribir la palabra entonces Chiloé. Aquí está la cardinalidad de Chiloé, 6 letras. Otro ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar 8 personas en una fila de butacas? La solución es la siguiente. Se ocupan todos los elementos del conjunto. La cardinalidad son las 8 personas. Por lo tanto es una permutación simple. Se utilizan todos los elementos. P de 8, 8 factorial. Esto es 40.320 formas distintas de sentarse 8 personas en una fila de butacas. Otro tipo de permutación, en este caso es la permutación circular. Existen 3 condiciones para que sea permutación circular, que hay condiciones importantes que debe cumplir una permutación circular. La primera es que importa el orden. Segundo, se toman todos los elementos se ordenan en forma de círculo, es decir, forman un círculo, como por ejemplo una mesa redonda, personas sentadas alrededor de una mesa redonda, un grupo de personas sentados en forma circular alrededor de una fogata, unos niños jugando a la ronda. Son ejemplos de tipos de agrupaciones circulares. Participan todos los elementos del ordenamiento, es decir, todos los elementos del conjunto. La fórmula para una permutación circular es la siguiente. P de n es igual a n menos 1 factorial. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa circular? Por lo tanto, las características son las siguientes. No se pueden repetir las personas, ¿cierto? Forman un círculo, una mesa circular, y se ocupan todos los elementos. Por lo tanto, aplicamos la fórmula P de 6 es igual a 6 menos 1. Esto nos da 5 factorial, y 5 factorial son 120 maneras distintas en las cuales se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa. Otro ejemplo, 8 amigos juegan a la ronda. ¿De cuántas maneras diferentes podrían ubicarse? P de 8, 8 menos 1 factorial igual a 7 factorial. Recordemos que las características es que están formando un círculo, se ocupan todos los elementos y no se pueden repetir. Por lo tanto, no se pueden repetir porque son 8 amigos, obviamente cada persona es diferente. En eso consiste que no se repita. Y esto nos da 7 factorial, aplicando la fórmula, 8 menos 1. Y 7 factorial son 5.040 maneras diferentes en las cuales 8 amigos pueden jugar a la ronda. El otro tipo de permutación con elementos repetidos. Aquí el número de permutaciones n, ¿cierto? Número de permutaciones. El número de permutaciones de n elementos cuando existen elementos repetidos está dado por la siguiente fórmula. Pn sub r, ¿cierto? Es n factorial partido en a factorial por b factorial por c factorial por r factorial, donde n representa el total de los elementos y r el total de los elementos repetidos. Lo expuesto lo vamos a explicar en los siguientes ejemplos de una permutación con elementos repetidos. Este ejemplo consiste en lo siguiente: ¿cuántas personas pueden formarse con las letras de la palabra actividad? Por lo tanto, aquí podemos observar que se trata de permutaciones con elementos repetidos, pues se ocupan todos los elementos y también hay elementos que se repiten en este caso, en el ejemplo. ¿Cómo opera de esta manera? P es igual a 9 factorial. El 9 son las cantidades, en este caso, de elementos del conjunto, que son 9 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso es 9 factorial. Partido en 2 factorial. Este 2 factorial representa, por ejemplo, que la letra A se repite 2 veces. 2 factorial. Por 2 factorial, que representa la letra I, que también se repite 2 veces. Y por 2 factorial, que es la letra D, que se repite 2 veces. La C puede ser por 1 factorial, pero como el 1 es neutro, no se coloca.
Realizamos la operación de división de factoriales y esto nos da 45.360 permutaciones o ordenaciones diferentes con la palabra actividad. Otro ejemplo, ¿cuántas ordenaciones podemos hacer con las letras de la palabra Mississippi? Aplicamos el mismo procedimiento, una permutación con repetición. La palabra Mississippi tiene 11 letras, 11 factorial. La letra S se repite, por ejemplo, 4 veces, por lo tanto, por eso es 4 factorial. El factorial va a estar asociado a la cantidad de letras que se repiten de una letra. La I también aparece 4 veces, 4 factorial. Y la P 2 veces, 2 factorial. La M aparece una vez, pero es 1 factorial neutro. Aplicamos la operación de división de factoriales y esto nos da 34.650 ordenaciones o ordenamientos diferentes que podemos formar con la palabra Mississippi. Pues bien, aquí hemos desarrollado entonces una primera parte de esta clase de técnicas de conteo y hemos explicado principio multiplicativo, aditivo y las permutaciones, en este caso definiendo las permutaciones simples, circulares y permutaciones con repetición.